e iba a quedar Fidel Castro desprestigiado. Por tanto, ¿qué mejor que a José Antonio lo matara la propia policía de Batista? ¿Cómo? Dejándolo solo en el asalto a Palacio. Dejándolo solo como lo dejaron el Moro Acef y el Chino, saliendo de Radio Reloj para llegar a la universidad. Dejándolo solo como dejaron a Frank, que lo mataron en julio de ese mismo año, el 30 de julio en Santiago de Cuba. Pero no fueron los únicos. Dejándolo solo como dejaron a los marineros de Cienfuegos el 5 de septiembre. Hoy es 13 de marzo y claro, últimamente cuando a alguien le dicen 13 de marzo, dice remolcador 13 de marzo. Sí, el remolcador se llamaba 13 de marzo, pero se llamaba 13 de marzo por los sucesos del 13 de marzo de 1957. ¿Qué ocurrió el 13 de marzo de 1957? Bueno, ese día un grupo de jóvenes miembros del directorio revolucionario asaltaron el Palacio Presidencial y la emisora Radio Reloj. No eran las dos únicas instalaciones que iban a asaltar, pero al final fueron las dos únicas que se asaltaron. ¿Por qué? ¿Por qué murió Manzanita? ¿Qué pasó el 13 de marzo? ¿Cuál fue el contexto del 13 de marzo del asalto a Palacio? Esto es interesantísimo porque, como todo, nuestra historia ha sido cambiada, mutilada, retorcida, manipulada por los comunistas. Siempre los comunistas cuentan la historia a su favor. Asimismo, como se inventaron una gloriosa revolución socialista de octubre, que no fue tal revolución. La toma del Palacio del Zar fue una desgracia que se emborracharon todos, una fiesta. Bueno, asimismo también se inventaron un relato del asalto al Moncada, un relato del desembarco de Granma, un relato del alzamiento del 30 de noviembre, un relato de los sucesos del 13 de marzo. Así han cambiado nuestra historia. Vamos a contarla. Vamos a contarla como es. Contexto. Batista da un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. Presidente Prío había convocado elecciones para junio. Batista se adelanta y da un golpe de Estado. ¿Por qué Batista da un golpe de Estado? Bueno, hay que leer la entrevista de Batista en la revista Bohemia. La revista Bohemia tuvo acceso a Batista justo el día 11 de marzo y la entrevista sale publicada en la edición de Bohemia el día 16 de marzo. Ahí el periodista Rodolfo, de nombre, no recuerdo exactamente el apellido, le pregunta a Batista, bueno, ¿por qué das un golpe de Estado? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo van a ser las libertades, los derechos, la constitución? Y Batista dice, bueno, el golpe de Estado es apoyado por la opinión pública, los derechos y las libertades van a seguir estando. La Constitución, hay cosas que vamos a quitar de la Constitución, vamos a dictar una ley normal donde se va a mantener prácticamente toda la Constitución de 1940 intacta, y esto fue verdad. Y vamos a quitar algunas cosas porque si no, los oportunistas van a usarla para volver otra vez al gangsterismo, a la corrupción que había en el gobierno anterior. Batista dijo en esa entrevista que iba a eliminar el gangsterismo. Yo no diría que lo eliminó, yo diría que el gangsterismo cambió de ser gángster todo el mundo a ser gángster solo quien Batista quisiera que lo fuera. Y Batista dijo que iba a mantener la libertad sindical, que los obreros iban a poder seguir eligiendo a sus líderes, y esto fue verdad y lo cumplió. Dijo que iba a mantener la libertad de prensa y también fue verdad y lo cumplió. Y dijo que iba a propiciar la inversión del capital extranjero y el desarrollo de la economía del país, y esto también fue verdad y lo cumplió. Seguía siendo una dictadura. Esto fue lo que ocurrió el 10 de marzo del 52. A partir de ahí, ¿qué pasa entonces? Bueno, Fidel Castro, cuando aquello, un gángster, uno de esos gángster que decía Batista que no podían seguir existiendo en Cuba, que ya había participado en el Bogotazo, que ya había matado a un estudiante universitario con un arma, el propio Fidel Castro, que era un pandillero de la universidad. Fidel Castro, que además tenía relaciones con la familia de Batista y con la familia Díaz Balar. Fidel Castro dice, no, aquí el poder no puede ser para Batista, aquí el poder tiene que ser para alguien como yo. Fidel Castro siempre fue un creído desde chiquito.
organiza una especie de comando de asalto en la granja Siboney con unas escopetas de perdigones bastante mal armados y les mete a todos esos muchachos en la cabeza que había que asaltar el cuartel Moncada para derrocar la dictadura de Batista. Imagínense ustedes, Batista estaba en La Habana, cuartel Moncada estaba en Santiago de Cuba. Y Fidel Castro, ¿qué dice? Vamos a asaltar el palacio, vamos a asaltar Cuquines, vamos a asaltar Colombia. No, vamos a asaltar el cuartel Moncada. Coge un grupo de muchachos y se va para allá y asalta el Moncada, fracasa. De hecho, Fidel Castro no llega al Moncada, fracasa el asalto, a muchos los asesinan en el propio asalto, a otros después del asalto les quitan la vida. Y Fidel Castro logra escapar, se esconde en la Gran Piedra, allá en la Sierra Maestra, y ahí en un discurso le dice a sus compañeros: entréguense ustedes, que mejor que los cojan a ustedes que no a mí, que soy la cabeza de la revolución. Bueno, al final los cogen a todos. Fidel Castro, Batista lo mete preso. Después del 55, cuando la amnistía de mayo del 55, Fidel Castro va a Estados Unidos y va para México. Y ahí en México, el presidente Prío, al que Batista le dio el golpe de Estado, le dice a Fidel Castro: mira, vamos a reunir un dinerito para que te compres un barco y vayas para Cuba y vuelvas otra vez a montar ahí el pollo que montaste. Le da $40,000 a Fidel Castro, el presidente Prío, para que compre Fidel Castro el yate Granma. Fidel Castro en México reúne a un grupo de gente, entre ellos Camilo Cienfuegos, el Che Guevara. Ahí reúne un grupo de gente y durante el año 56 comienzan a ocurrir algunas cosas interesantes. El 10 de marzo fue en el 57, el 13 de marzo, perdón, fue en el 57. En el 56 comienzan a ocurrir algunas cosas interesantes. En Cuba estaba José Antonio Echeverría. ¿Quién era José Antonio Echeverría? Un líder de la FEU, pero además era el líder del directorio revolucionario. ¿Qué era el directorio revolucionario? El directorio era el brazo armado de la FEU. ¿Qué hacía el directorio revolucionario? Bueno, era el que se enfrentaba a la dictadura de Batista en las ciudades, especialmente en el occidente del país, porque en el oriente estaba Frank País, que también allí se enfrentaba a la dictadura de Batista. Frank estaba al frente del movimiento de acción y sabotaje en Santiago de Cuba y en general en el oriente del país. Echeverría va a México en el año 56, se reúne con Fidel y firman la Carta de México. ¿Qué decía la Carta de México? Bueno, que se iban a poner de acuerdo, que iban a unar fuerzas para, entre ellos, entre los dos, derrocar a Batista. Fidel, lo que cuenta la historia hoy en la escuela cubana, que esta es la parte falsa de todo esto. En la escuela te dicen: Echeverría reconoce el liderazgo de Fidel Castro y juntos Fidel dirigiendo desde la sierra y Echeverría desde el llano tomando acción, iban a descabezar a la dictadura y así tomar. No, 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 no es verdad. Echeverría no reconoció ningún liderazgo de Fidel Castro, como tampoco lo reconoció Frank. Echeverría simplemente se puso de acuerdo con Fidel Castro y le dijo: mira, nosotros estamos luchando en el llano, tú vas a luchar en la sierra, que la lucha sea para eliminar a Batista y restituir la Constitución del 40, ayudémonos en lo que podamos. Pero no se subordinó nunca a Fidel Castro, ni Fran País tampoco, y esto le costó la vida a Fran País en el año 57, en julio del 57, delatado por Vilma Espín y asesinado. Bueno, se firma la Carta de México, donde se ponen de acuerdo, y en el año 57 sale el yate Granma rumbo a Cuba. Se realiza el alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque se esperaba que el Granma desembarcara el 30 de noviembre. No desembarcó, desembarcó el 2 de diciembre. 2 de diciembre que costó vidas a la gente que se levantó en Santiago de Cuba. Fíjense qué cosa más curiosa. Fidel Castro llega tarde al Moncada y matan a un montón de gente. Y llega tarde al desembarco y matan a un montón de gente. Siempre llega tarde Fidel Castro, pero bueno, Fidel Castro desembarca tarde y mal. Tiene su primer combate, Alegría de Pío. Le dan paliza en Alegría de Pío, se escapan, algunos corren despavoridos por todos aquellos cañaverales. Fidel Castro entre ellos es uno de los que emprende la carrera. Eso de que aquí no se rinde nadie, eso es un cuento. Eso lo gritó Camilo, ni siquiera lo gritó Almeida, pero Fidel Castro salió corriendo
como todos salieron corriendo en alegría de píos, hasta que luego se reúnen por allá por Cinco Palmas, ahí maltrechos, un guajiro les da comida y los acoge ahí como si fueran niños indefensos. Se monta la comandancia en la sierra. ¿Pero qué era la comandancia de la sierra? Porque allí fue el New York Times a entrevistarlo. ¿Qué era la comandancia de la sierra? Aquí está la otra mentira de la escuela cubana. No estaba Fidel en la sierra, allá dirigiendo, y en el llano entonces estaba Fran y estaba Manzanita. No, era al revés. La comandancia en la sierra eran 4 monos y una mata. Literalmente. No tenían a nadie, ni armamento, ni nada. Y la dirección real estaba en el llano, que era donde se combatía a Batista. Allá en la sierra no se combatía a nadie. Pasaron semanas sin tirar un tiro. Es importante destacar algo. José Antonio Echeverría no era comunista. De hecho, era muy religioso. ¿Mm? Era conservador, religioso. Fran País, aunque coqueteaba con el comunismo, también tenía una formación bastante religiosa. No se puede decir que abiertamente Fran País fuera comunista, aunque sí tuvo más relación con los comunistas que José Antonio Echeverría, que no tuvo ninguna. ¿Vale? José Antonio Echeverría era un líder estudiantil radical, presidente de la FEU, era matancero, nació, si mal no recuerdo, en Cárdenas, y durante su etapa de estudiante lo que hizo fue, desde la dictadura, enfrentarse a la dictadura, pero no afiliado ni al Partido Comunista, ni al Partido Socialista, ni a ninguna ideología de estas. Tengamos esto claro porque es importante. Dirigió la FEU y dirigió el brazo armado de la FEU, que era el Directorio Revolucionario. Llega en esta situación, fíjense, Fidel Castro, 4 monos subió una mata ahí en la Sierra Maestra, José Antonio Echeverría con el power de toda la fuerza del Directorio Revolucionario y Fran País en Oriente, escondido hasta este momento, pero también con el control del Movimiento de Acción y Sabotaje. Fidel Castro sin control de nada. Llega marzo del 57 y ya se había organizado un asalto a Palacio y a Radio Reloj. ¿Quién lo organizó? El Directorio Revolucionario, y buscó el apoyo de algunos veteranos de los auténticos. Algunos veteranos de los auténticos que tenían armas y además tenían experiencia en guerra, iban a apoyar este ataque a Palacio. Ahora, lo que pasó en Palacio fue súper curioso porque estaban acuartelados los 50 y pico de personas que iban a asaltar Palacio. Eran un comando dirigido por Carlos Gutiérrez Menoyo, el hermano del gallego Menoyo, y Faure Chomón, dirigiendo 50 hombres que iban a atacar Palacio, y otro grupo que iba con José Antonio a tomar Radio Reloj. Estaban acuartelados. Llega Batista el día 12 a Palacio por la tarde, sobre las 6 de la tarde. Confirman que estaba Batista en Palacio y que iba a pasar la noche en Palacio. Al otro día, sobre las 11 de la mañana, el día 13, confirman que Batista estaba en Palacio, que no se había ido, que había pasado la noche ahí, y entonces dan la orden de asaltar el Palacio. Que ahí todos que estaban acuartelados cogen un camión de estos de fast delivery, el típico camión que aparece, un camión rojo que aparece lleno de balas, y con ese camión y 2 automóviles se dirigen a Palacio, frenan, irrumpen en Palacio, entran para allá y comienzan a buscar a Batista. La idea era matar a Batista. ¿Por qué? Porque matando a Batista descabezaban el gobierno dictatorial, descabezaban además el ejército, y luego Batista, neutralizado en Palacio, desde Radio Reloj, José Antonio Echeverría iba a decirle al pueblo, y lo dijo: pueblo de Cuba, en estos momentos acaba de ser ajusticiado en su propia madriguera del Palacio Presidencial el dictador Fulgencio Batista. El mensaje era más largo, lo que se interrumpió el mensaje, pero la idea era que José Antonio Echeverría, una vez asesinado Batista, llamara al pueblo a las calles, entregar las armas de la dotación de Palacio al pueblo y que el pueblo se sumara a la revolución que debería comenzar ese 13 de marzo. Ahora, si esto pasaba, Fidel Castro se iba a quedar ahí en la sierra solito, nadie haciéndole ni puto caso. José Antonio Echeverría iba a derrocar a Batista, el directorio revolucionario iba a tomar el control de la revolución
y el directorio no era comunista, ni Fran País tampoco, el directorio apostaba por la restitución de la Constitución del 40 y convocar a elecciones libres lo antes posible. Por tanto, si la acción de Echeverría tenía efectividad, si ganaba, Fidel Castro iba a ser el olvidado de la historia. Nadie se iba a acordar de él. ¿Qué pasa? Que Gutiérrez Menoyo, con estos 50 hombres, se mete en Palacio. A Gutiérrez Menoyo, el hermano del gallego Menoyo, lo matan en Palacio junto con Menelao Mora, que también muere en Palacio. Ellos deberían haber sido apoyados por un contingente de 100 hombres que tenían que tomar el edificio de la Tabacalera, del Hotel Sevilla y del Palacio de Bellas Artes. Y desde estas posiciones, que eran posiciones altas que rodeaban Palacio, tenían que hacer que no llegaran refuerzos. Estos 100 hombres no fueron. ¿Por qué no fueron estos 100 hombres? La versión oficial, la versión del régimen, es que estos 100 hombres cogieron miedo. Estamos hablando de veteranos de guerra. Son gente que normalmente no tiene miedo a participar en una guerra porque ya ha participado en una. Y además estamos hablando de gente que estaba en contra de Batista y que estaba luchando contra Batista ya en ese momento. Sin embargo, no se presentaron a dar el apoyo a Menoyo y a Menelao Mora. Misteriosamente no fueron. ¿Qué pasó? Que los hombres con Menoyo al frente y con Menelao entraron a Palacio, llegaron hasta el segundo piso. Batista, que sintió los disparos de abajo, se escapó. Aquí estuvo Bobby Batista hablando conmigo, en paz descanse Bobby, y nos dijo, miren, yo nunca vi ese pasillo secreto en la oficina de mi papá, no lo vi. Mi papá salió por la escalera y subió para el tercer piso, y del tercer piso allí se atrincheró con sus guardias y los asaltantes no pudieron llegar. Algunos llegaron al tercer piso y fueron masacrados. Batista luego sale, se va y se va para Cuquines, recoge a su familia y se va para Cuquines. Esta historia no la voy a repetir porque está publicada en el vídeo de Bobby, donde Bobby contó cómo fue todo esto de Batista cuando salió de Palacio y todo, así que no me voy a repetir. Pero bueno, entraron, subieron, los acribillaron, los mataron y Batista escapa. ¿Vale? Entre los jefes que tenían que apoyar al asalto a Palacio estaba Jesús Soto, que era un líder sindical de tendencia socialista. Jesús Soto, que fue de los que en teoría se acobardó y cogió miedo cuando Fidel Castro llega al poder, integra entonces el gobierno de Fidel Castro. Fíjate cómo Fidel Castro, que por una parte intentó castigar a los cobardes y a Jesús Soto, que en teoría cogió miedo, pues Fidel Castro lo premia. Jesús Soto, que fue el que no apoyó las acciones de Palacio, Fidel Castro lo premia con un puestecito en el gobierno. A las 3:21 de la tarde del 13 de marzo del 57, por otra parte, José Antonio Echeverría llega a Radio Reloj. Se meten en Radio Reloj, le entrega a los locutores de Radio Reloj los papeles con la nota que querían él leer. Los locutores se niegan. A ver, entrar a Radio Reloj no era fácil, ¿vale? Costaba trabajo entrar porque además la cabina era totalmente cerrada y todo. Ellos logran entrar por la fuerza y con las armas, logran entrar a la cabina. Él le entrega los papeles a los locutores se niegan a leerlo. Hay unos minutos ahí de el tic-tac de Radio Reloj sonando solo, hasta que entonces sale la voz de Echeverría con esa locución de Pueblo de Cuba. En estos momentos acaba de ser ajusticiado en su propia madriguera del Palacio Presidencial el dictador Fulgencio Batista. Cubanos que me escuchan, y se corta la transmisión. Pueblo de Cuba, en estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. José Antonio Echeverría sale de ahí cuando se interrumpe la transmisión e intenta llegar a la Universidad de La Habana. ¿Por qué a la Universidad de La Habana? Porque la Universidad de La Habana iba a ser la sede del gobierno en armas, la sede de la insurrección. En la Universidad de La Habana estaba la sede de la FEU, la sede del directorio, y ahí entonces quería llegar José Antonio, que era el jefe. ¿Qué pasa cuando José Antonio iba llegando a la sede? Bueno, José Antonio es interceptado por una patrulla que misteriosamente se pasaba por allí. Todo el mundo estaba centrado en Palacio
que era donde estaba la acción, y en Radio Reloj, que ya se había neutralizado. José Antonio iba por el lateral de la Universidad de La Habana y misteriosamente se cruza con una patrulla. José Antonio sale de su vehículo, la patrulla comienza a disparar, misteriosamente también, sin saber quién iba adentro, comienza a disparar la patrulla a ese carro que venía de frente. Fíjate qué cosa más loca. José Antonio sale del vehículo, comienza a responder los disparos y lo acribillan a balazos. Y hay dos personajes aquí que confirman que José Antonio, por su actitud, digo, y por lo que pasó después, confirman que José Antonio lo que hicieron fue mandarlo a matar, chivatearlo literalmente. Me refiero al moro, a Sef y a Carlos Figueredo, alias el Chino. Estos dos personajes que tenían que acompañar a José Antonio lo dejaron solo. Estos dos personajes que estaban acuartelados, de hecho, hay declaraciones del moro Acef cuando los acuartelan en un sótano que dice que José Antonio, que era muy bueno, que José Antonio tenía asma y que no podía ni dormir y que entonces él intentaba darle la manta y José Antonio la rechazaba porque en el sótano había mucho frío. Este tipo dejó solo a José Antonio Echeverría y ocurrió lo que ocurrió con la patrulla. Pero hay algo curiosísimo, porque como mismo Fidel Castro premió al que no apoyó a Carlos Menoyo en el asalto a Palacio, misteriosamente Fidel Castro también premia al moro Acef. El moro Acef se convierte en una especie de experto de los servicios de inteligencia cubanos cuando llega Fidel Castro al poder. De hecho, cuando Marquitos, el que estuvo involucrado en los sucesos de Humboldt 7, cuando Marquitos lo sacan del país, es el moro Acef el que va a buscar a Marquitos y lo trae otra vez para Cuba. Esa fue la tarea del moro Acef durante muchos años, el premio de Fidel Castro. Perseguir a los del directorio revolucionario, que era la fuerza que dirigía José Antonio Echeverría, perseguirlos por donde quiera que estuvieran, incluso fuera de Cuba, como pasó con Marquitos, y traerlos para Cuba otra vez. A eso se dedicó el moro Acef. Y así persiguió, capturó y encarcelaron a cientos de miembros del directorio revolucionario, directorio dirigido por José Antonio Echeverría. Directorio que además, después de llegar al poder Fidel Castro, muchos de sus miembros se alzaron en el escambray contra Fidel Castro, porque no eran comunistas ni eran socialistas y vieron venir de lejos la dictadura. El Chino, el segundo tipo que dejó tirado a Echeverría, también le tocó jugar un papel fundamental. Cuando matan al Che Guevara, el Chino es quien suplanta al Che Guevara como marido de la mujer, de la viuda del Che. El Chino fue el que le dijeron, tienes que ir para allí y encargarte de esta señora, y él pues suplanta al Che en su relación con Aleida March hasta que se suicida años más adelante, se pega un tiro o lo suicidan. Tampoco se sabe porque estas son las cosas que pasan en Cuba, que al final la gente se suicida o no, no se sabe. Esto fue básicamente lo que pasó de verdad en el asalto a Palacio. Es importante, importantísimo destacar dos cosas. La primera, José Antonio Echeverría no tenía por qué morir. ¿Por qué? Porque por donde estaba él, en el carro que iba, caminando primero y luego en el carro, la patrulla no tenía que haberlo detectado. José Antonio Echeverría no tenía por qué morir. Podía perfectamente haber llegado a la universidad y haber sido luego uno de los que se escondió en Humboldt. De ahí, de ese asalto a Palacio, automáticamente tuvieron que empezar a buscar casas para esconder a la gente y de ahí salen entonces los sucesos de Humboldt. José Antonio pudo haber sido perfectamente uno de los ocultos en Humboldt o en otra parte, que luego hubiera podido liderar la lucha desde las ciudades de la clandestinidad y haber llegado al poder. Pero ¿qué pasa? Que Fidel Castro sabía que la FEU seguía a José Antonio,
que el directorio revolucionario, que era el brazo de la FEU, seguía a José Antonio, que él en la Sierra Maestra no iba a tener ningún poder mientras José Antonio en la ciudad, en la capital, fuera el que controlara la lucha y la FEU y el directorio. Por tanto, José Antonio sobraba en la ecuación para la que Fidel Castro había trazado toda una estrategia. Por tanto, la segunda parte, había que eliminar a José Antonio. ¿Quién lo iba a eliminar? Fidel Castro. ¿El movimiento 26 de julio? No, eso era un error. El movimiento 26 de julio no podía eliminar a José Antonio. Eso iba a violar, entre otras cosas, la Carta de México y iba a crear un conflicto entre las fuerzas que se enfrentaban a Batista. E iba a quedar Fidel Castro desprestigiado. Por tanto, ¿qué mejor que a José Antonio lo matara la propia policía de Batista? ¿Cómo? Dejándolo solo en el asalto a Palacio. Dejándolo solo como lo dejaron el Moro Acef y el Chino, saliendo de Radio Reloj para llegar a la universidad. Dejándolo solo como dejaron a Frank, que lo mataron en julio de ese mismo año, el 30 de julio en Santiago de Cuba. Pero no fueron los únicos. Dejándolo solo como dejaron a los marineros de Cienfuegos el 5 de septiembre. Dejándolo solo como dejó a los propios asaltantes del cuartel Moncada. La historia de Fidel Castro es la historia de dejar solos a sus enemigos o a sus amigos que le hacen sombra para que los eliminen directamente. Cuando tú miras la historia del asalto a Palacio y a Radio Reloj y miras la historia del levantamiento del 5 de septiembre en Cienfuegos, te das cuenta de que, salvo por la diferencia entre el directorio y la Marina de Guerra de Cienfuegos, entre las fuerzas que actuaban, todo lo demás ocurrió exactamente igual. Claro, Dionisio San Román en Cienfuegos era el José Antonio Echeverría del directorio revolucionario en La Habana. Por tanto, había que eliminar a uno y al otro, porque si cualquiera de los dos llegaba al poder y el golpe que planificaron funcionaba, iban a ocupar el poder, iban a restituir la Constitución e iban a convocar elecciones y Fidel Castro iba a ser anulado de la historia de Cuba y eso no lo quería Fidel Castro. Así pasó con Fran también, con Fran País García en Santiago de Cuba. Esa es la verdadera historia de Cuba. Cuando pasó lo de Palacio, ¿cuánto llevaba Fidel Castro en la sierra? 4 meses. Fidel Castro no podía dirigir ni a los 4 gatos que tenía subido en una mata en la sierra. No era el jefe de nada. El jefe era José Antonio. El jefe era Fran. Y ninguno de ellos era comunista. Ninguno de ellos. Fran coqueteaba con esas ideas, pero no lo era. José Antonio, no. ¿Te dijeron esto en la escuela cubana? Ahí te venden a José Antonio. Claro, tú naces hoy en Cuba y te dicen la FEU, la revolución, Mella. Mella sí era comunista, pero Mella fue un dirigente de la FEU. Con la FEU que heredó José Antonio no era comunista. Mella sí, la FEU no. Y José Antonio tampoco. Y esa es la mentira que te cuentan. La mentira que tenemos que ir desenredando poco a poco para que la gente vaya entendiendo sucesos tan importantes como el levantamiento del 13 de marzo y el ataque a Palacio de Radio Reloj. Si no conocemos esta historia, señores, estamos vendidos ante la mentira comunista.